Invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Lección 10. La aparición de las formas en nuestro planeta. Cuerpos físicos invisibles básicos y cuerpos físicos invisibles transitorios. Hablaremos hoy de la aparición de la forma en nuestro planeta. Las formas básicas provinieron del Sol. Son las formas minerales que luego se densificaron, comenzando por el estado gaseoso. Esas formas básicas fueron el comienzo de las otras formas. El hidrógeno es la primera forma básica, y todas las formas básicas que luego constituyeron el primer aspecto de forma en nuestro planeta fueron minerales. Después fueron conformándose las formas vegetales y luego las formas animales. Pregunta: ¿debemos ubicar también en el Sol las formas básicas de los aspectos mental y astral? Explicación: sí, porque el mundo ya se constituyó con la sustancia mental y con la sustancia astral necesarias para los planos físicos invisibles. Pregunta: ¿entonces se justifica que algunos pueblos antiguos adoraran al Sol? Explicación: no en el sentido que estamos hablando. Adoraban al Sol como fuente de la vida. En realidad, para ellos era el Dios que hacía crecer las plantas, los animales y las personas. Pregunta: no sé si en este momento corresponde la siguiente pregunta, pero estamos hablando del Sol. ¿El Sol es transmisor de vibraciones del Cristo? Explicación: para ciertos aspectos físicos sí, aunque no es transmisor directo, refracta determinadas vibraciones que no se pueden recibir directamente. Ciertas vibraciones que los seres necesitan cuando encarnan les llegan a través del Sol. Ningún ser podría venir a canalizarlas. Deben ser recibidas directamente desde el Sol. Esas vibraciones que son recibidas a través del Sol, que es físico, pero físico muy sutil, participan de las facultades, aunque físicas, sumamente sutiles del Sol. Son vibraciones necesarias para mantener los cuerpos físicos invisibles básicos en cohesión con la partícula espiritual, mientras ésta hace las experiencias vida tras vida. La partícula les da a esos cuerpos la energía, pero la cohesión se la proporciona la vibración que llega del Sol. Pregunta: ¿cuáles son las conexiones entre los cuerpos físicos invisibles transitorios, los cuerpos físicos invisibles básicos y la partícula espiritual? Explicación: los cuerpos físicos invisibles transitorios poseen muchos centros que los unen con los respectivos cuerpos invisibles básicos. A su vez, estos últimos están unidos a la partícula espiritual. La mente superior y el cuerpo mental básico tienen un punto de contacto del cual fluyen las vibraciones para todos los centros que unen el cuerpo mental básico con el cuerpo mental transitorio. El alma superior tiene, a su vez, un punto de contacto con el cuerpo astral básico, es decir, que la conexión de los cuerpos físicos invisibles básicos con el respectivo aspecto de la partícula espiritual es una, y de allí, mediante los cuerpos físicos invisibles básicos, fluyen las vibraciones que los cuerpos físicos invisibles transitorios
mental y astral acomodan en los centros correspondientes de sus cuerpos. En los cuerpos físicos invisibles básicos hay una gama de vibración física invisible, desde el alma humana en contacto con el aspecto físico visible hasta el alma superior, y desde la mente humana hasta la mente superior, pues están constituidos para que actúen en contacto con el uno y con el otro, es decir, con el aspecto físico invisible y con el aspecto espiritual, pues aunque las vibraciones están interpenetradas, es necesario que haya vibraciones que puedan tomar contacto con todo el aspecto humano. Los cuerpos físicos invisibles básicos constituyen una vibración identificada con la vibración espiritual. No son como los cuerpos físicos invisibles transitorios que se van constituyendo para cada encarnación. Podría decirse que, en cierta forma, interpenetran en permanencia la partícula, cada cuerpo físico invisible básico en el aspecto correspondiente, mientras ésta se encuentra en el mundo, adaptados a la vibración espiritual, hasta que se desprenden. Los cuerpos físicos invisibles básicos están en cohesión con la partícula mediante la vibración especial recibida a través del Sol. Si no, no tendrían vida. Pregunta: ¿podría suceder que, mientras no se desintegran los cuerpos físicos invisibles transitorios, en los casos en que deben permanecer en el plano astral por milenios, la partícula espiritual efectuará una reencarnación con nuevos cuerpos transitorios? Explicación: no, sería imposible, porque los cuerpos físicos invisibles transitorios están unidos a los cuerpos físicos invisibles básicos, que permanecen constantemente unidos a la partícula espiritual hasta que la experiencia ha finalizado. Ese es el sufrimiento de la partícula cuando la vida ha sido excesivamente humanizada. No le es posible desprenderse de los cuerpos físicos invisibles transitorios, y el ser está demorado en su evolución debido al excesivo apego del humano que animó a las cosas materiales. Nada es forzado, todo debe llegar a través de la acción y de la realización propias de cada ser. Si la partícula espiritual no puede desprenderse de la presión humanizada de los cuerpos físicos invisibles transitorios, es porque se ha debilitado en vidas humanas realizadas, permitiendo ese arraigo tan intenso, y no puede desprenderse de esos cuerpos. Para poder desprenderse de ellos, la partícula debe fortalecerse. Por eso, en la misión de amor, proyectamos a los seres que han desencarnado luz y fuerza para su partícula espiritual. Pregunta: si los cuerpos físicos invisibles básicos tienen muchos rastros, ¿su actuación puede ser negativa? Explicación: los cuerpos físicos invisibles básicos solo están en relación con la ley del karma. Al disgregarse los cuerpos físicos invisibles transitorios, el ser ya se desprendió de todo lo susceptible de ser influido por vibraciones negativas. Los cuerpos físicos invisibles básicos no pueden ser influidos por vibraciones negativas porque están en cohesión con la partícula espiritual, y la vibración negativa no puede actuar sobre ellos. Cuando la partícula espiritual va a un mundo físico, lo hace con finalidad de trabajo y progreso, y para ello conforma de inmediato sus elementos de trabajo. En primer término, constituye los cuerpos físicos invisibles básicos que son permanentes, y luego, para cada encarnación, los cuerpos físicos invisibles transitorios. Cuando las experiencias de una encarnación terminan y puede desprenderse de estos últimos, mantiene los cuerpos físicos invisibles básicos que le permiten la acción siempre positiva y tendiente a su progreso, a la espera de otra encarnación. Pregunta: ¿no puede borrar o aliviar con su acción positiva los rastros? Explicación: no.
Los rastros fueron adquiridos como deudas con la ley en encarnaciones, y en encarnaciones deben ser borrados mediante el pago necesario. Como la ley es amor, da a los seres la oportunidad de pagar o aligerar su deuda, no solo mediante el dolor, sino también mediante el bien que, como humanos, hagan a los demás con amor y por amor. Pregunta: ¿qué mantiene unido al cuerpo astral y al cuerpo físico visible mientras el ser está en estado de sueño? Explicación: lo mismo que lo mantiene unido mientras está en vigilia, lo mantiene unido mientras duerme, con la diferencia de que esa unión es, podríamos decir, más compacta en la vigilia, durante la cual la acción de los cuerpos físicos invisibles reclama permanentemente a su yo superior la energía. Por sí mismo, cada cuerpo físico invisible transitorio tiende a su plano, al plano mental, al plano astral, y durante el sueño no se separa del cuerpo físico visible, sino que es como si se expandiera. Las vibraciones de todos los cuerpos físicos invisibles están interpenetradas célula a célula con el cuerpo físico visible. Cuando la falta de necesidad de acción intensa permite un relajamiento, la vibración tiende a su plano en vez de tener toda la energía concentrada en la acción a través del instrumento físico visible. Tiende a su plano, donde se siente, podríamos decir, en su elemento. No hay nada especial que los mantenga unidos, sino que la misma vibración se expande. Pregunta: mientras el ser está durmiendo, ¿su mente puede trabajar también en el plano mental? Explicación: sí. Por eso en algunas oportunidades al despertar se hallan soluciones para ciertos problemas que no podían resolverse durante la vigilia. La experiencia humana adquirida en otras encarnaciones queda registrada en los planos correspondientes del plano astral. Por eso, en los momentos en que el aspecto mental de la presente encarnación repose físicamente, la mente puede percibir en el plano astral reflejos de experiencias humanas vividas anteriormente, similares a las que en ese momento preocupan al ser. Al percibir esos reflejos, la mente actual aplica esas experiencias para resolver los problemas del presente. Ninguna experiencia se pierde en ningún aspecto. Pregunta: ¿qué son las células correlativas? Explicación: cada célula de nuestro cuerpo tiene elementos mental, astral, emocional, sensorial y físico visible que obran conjuntamente y separadamente y tienen su contraparte o célula correlativa en el plano astral. Pregunta: ¿podría ampliar este concepto de las células correlativas? Explicación: todas las vibraciones correspondientes a los cuerpos físicos invisibles transitorios que el hombre posee se prolongan, es decir, se proyectan hacia el astral, alcanzando cada una de esas proyecciones mayor o menor amplitud, desde el cuerpo físico visible, según sea la sutileza de su calidad vibratoria. Pregunta: ¿también el agua que hay en nuestro cuerpo tiene su correlativo? Explicación: estamos hablando de las células humanas. La forma nuestra no tiene la limitación que nosotros captamos. Si pudiéramos vernos con los ojos astrales, nos veríamos completamente proyectados, porque si bien parece que nuestro cuerpo físico visible está delimitado, nuestro cuerpo astral, emocional, sensorial, se evade de la forma física visible, y nuestro cuerpo mental mucho más, porque su calidad es más sutil y está en contacto con el plano mental, que es más sutil que el plano astral. El cuerpo mental y el cuerpo astral son, como ya sabemos, más sutiles que el cuerpo físico visible, de modo que deben tener una proyección más allá de la forma visible. Lo mismo ocurre con todas las formas que utiliza la vida evolucionante, que tienen aspecto de vibración mental y aspecto de vibración astral, pero el agua no tiene ninguno de los dos aspectos. Pregunta:
También los animales poseen cuerpos físicos invisibles básicos y cuerpos físicos invisibles transitorios para sus experiencias. Explicación: no. Ellos no vienen a realizar una experiencia en varias encarnaciones seguidas en el mundo, sino que después de cada experiencia retornan al alma grupal. Una experiencia no guarda relación directa con otra, sino que hay una necesidad de grupo dentro del grupo o de la especie. Como aún no tienen conciencia de bien y de mal, no conservan huellas ni rastros. En los soplos espirituales ya hay una aproximación a las futuras encarnaciones humanas. Cuando un soplo debe ocupar un cuerpo animal, se conforman unos cuerpos físicos invisibles comparables a los cuerpos físicos invisibles básicos, pero con la expresa finalidad de contacto del aspecto espiritual con el aspecto físico. Es muy diferente de los cuerpos físicos invisibles básicos que utiliza la partícula espiritual en el ser humano, que tiene la finalidad espiritual expresa que ya conocemos y por lo tanto están constituidos en una forma determinada. Aquella vendría a ser una vibración adaptada perfectamente al soplo espiritual y que por ser sustancia del plano permite el contacto con los cuerpos físicos invisibles que se deben conformar para la realización de la experiencia que corresponde realizar, pero no tiene ninguna finalidad de acción sobre el aspecto espiritual, sino solamente como vibración intermediaria. Cuando se trata de un ser humano, ese aspecto intermediario tiene una finalidad espiritual determinada y es constituido con esa finalidad. En los soplos espirituales no recibe huellas ni rastros, como los reciben los cuerpos invisibles básicos de los seres humanos. Cuando termina la vida del animal, ese aspecto intermediario se disgrega. No olvidemos que aunque las experiencias que realizan los soplos espirituales son individuales, la asimilación de esas experiencias la efectúa el alma grupal. Invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor en la humanidad y traigan paz a la tierra.